Sí, bueno, siempre hay este juego entre lo que es real y lo que es fantástico, ¿no? Lo que es posible de suceder, lo que es imposible de suceder. Y a mí me interesa mucho lo que sucede en el medio, ¿no? Es como una línea muy delicada en la que incluso a veces no se puede terminar de decidir como lector si uno está parado del lado del realismo o del lado del fantástico. Es algo también que es muy de la tradición del cuento rioplatense, ¿no? Del cuento argentino, uruguayo, chileno. Me parece que hay algo ahí que trabaja siempre en la línea de lo anormal, ¿no? Lo anormal, lo raro, no suele pasar, pero es posible que suceda. Y eso vuelve lo terrorífico, pone lo terrorífico muy pegado a la piel del lector. Y eso me resulta muy interesante. Y también lo que pasa es que cuando podemos catalogar las cosas, cuando podemos etiquetar los géneros y decir esto es real, esto no es real, nos sentimos a salvo como lectores, ¿no? Es decir, si yo estoy leyendo Frankenstein, pienso, bueno, esto puede ser terrorífico, pero pasó hace muchos años atrás, muy lejos de casa, no va a tocarme, ¿no? Cuando lees realismo, bueno, puede ser tremendo también, puede ser terrorífico, pero el monstruo no va a aparecer, ¿no? Hay una cierta seguridad de que lo que está pasando no va a salirse de la caja de lo real, ¿no? Pero lo anormal, lo extraordinario, tiene algo casi del encanto y de lo terrorífico del monstruo enmarcado en la realidad, ¿no? O sea, si mientras estoy dando esta entrevista de pronto pasara por detrás mío un majestuoso, inmenso, precioso caballo blanco adentro de esta habitación, a todos se nos helaría la sangre, o sea, sería una cosa realmente espectacular. Piensen solamente en el sonido de las patas sobre la madera. Pero podría pasar, no es algo de otro mundo, digamos. Y eso es lo que a mí me gusta de lo anormal. Y me gusta porque el asombro es tal, en un mundo en el que no nos permite, como lectores, decir, esto no va a pasar, que nos quedamos anonadados, pasmados, es como si no pudiéramos reaccionar. Y para mí es un estado de mucha apertura. O sea, como lectora, cuando paso por esas situaciones, como no puedo etiquetar lo que está pasando, estoy dispuesta más que nunca a escuchar, ¿no? A entender. Es un estado de concentración absoluto, ¿no? Casi como de meditación, ¿viste? Cuando no juzgás, solo estás ahí mirando con tus ojos súper abiertos, ávidos de entender, ¿no? Y ese para mí es el estado más mágico al que puedo llegar, tanto desde la lectura como desde la escritura. Me interesa mucho la tensión, ¿no? Como lectora y como escritora. Y cuando hablamos de tensión, a veces enseguida pensamos en el thriller, en el horror, en el suspenso, pero yo me refiero a la tensión más mínima, ¿no? Como la unidad mínima de tensión que tiene que ver con una suerte de ruido, en el mejor de los sentidos, que se genera entre las palabras que impone el escritor y las palabras que invoca el lector en su cabeza, ¿no? Cuando lee esas palabras. Me parece que cuando uno escribe en el texto, pero también está escribiendo en la cabeza del lector. Y eso que se escribe en la cabeza del lector, me gusta jugar a que puedo controlarlo. No sé si puedo controlarlo, pero me gusta ese juego y lo intento. Y me parece que hay que controlarlo con la mayor precisión posible, ¿no? Me parece que hay palabras que tiene que decir el texto y hay palabras que tiene que decir el lector en voz baja, en silencio, pero son palabras precisas, no son ideas abiertas. Y la atención para mí está ahí, está en ese ruido, ¿no? Y hablo de cosas muy, muy específicas, no es algo abstracto. Siempre a mis alumnos les doy el mismo ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, estoy en la playa con mamá y papá,
La mayoría de los lectores van a pensar, por ejemplo, que tienen, no sé, entre 4 y 12 años, que en la playa hay un sol precioso, que hay mucha gente, las sombrillas, la pelota, el agua, las olas, la arena calentita en los pies. Todo esto es una energía que invocan las palabras «estoy en la playa con mamá y papá». Y por lo tanto ya no es necesario decirlas, están implícitas. Entonces ahí te das cuenta como cuando el lector dice determinadas palabras, cuando el escritor dice determinadas palabras, el lector contesta. Y el ruido y la tensión de la que estoy hablando tiene que ver con qué pasa cuando lo que contesta después el escritor es en ese sentido, pero no es exactamente. Porque yo puedo estar en la playa con mamá y papá y puedo tener 60 años y papá puede tener 80 y puede ser de noche y puede estar nevando y papá puede estar desnudo y acaba de salir del agua, ¿no? O sea, todo eso, ese ruido entre lo que es lo que a mí me resulta muy, muy interesante al leer y que me doy cuenta como lectora el nivel de emoción que genera en mí cuando un escritor me lleva en ese camino y está constantemente yendo en la dirección que pienso, pero no exactamente, ¿no? Esto es algo muy, muy precioso. Cuando terminé el secundario, ya había asistido a varios talleres literarios y para mí ya era muy claro que lo que yo quería era escribir. Y asistí a un par de clases a la carrera de letras. Me pareció fascinante, pero también me pareció que era una carrera sumamente teórica. Y yo quería encontrar un espacio en el que la pregunta acerca de cómo se cuenta una historia se contestara desde lo práctico, ¿no? En todas sus disciplinas. Y entonces hice la carrera de cine, que creo que fue extraño, porque todo el mundo estaba haciendo cine y pensando en cine. Yo estaba haciendo cine y pensando en literatura. Pero fue bastante efectivo, pienso yo, ¿no? O sea, porque la carrera era una carrera muy práctica y se estaba haciendo esa pregunta, ¿cómo se cuenta una historia desde el sonido, desde la imagen, desde lo actoral, desde la edición, que al final por ahí es, casi diría, la zona que más se parecía para mí a la escritura, por supuesto, después del guión. Y además que era muy práctico porque en la carrera de cine todo el mundo quería ser director, pero no había historias para contar. Y yo siempre tenía una historia en el bolsillo, así que me la pasaba escribiendo los proyectos de todo el mundo. Y bueno, y escribí ahí, o sea, obviamente me especialicé en el guión cinematográfico, que sigo escribiendo guión, ¿no? No lo siento como mi plan primario, pero es algo que a veces hago también, los guiones de cine. Siempre estoy escribiendo cuentos. La novela es algo que sucede cuando algún cuento no funciona del todo o cuando no logro atrapar una idea en pocas páginas. La novela hasta ahora siempre se sintió un poco como un fracaso del cuento en algún punto, ¿no? Y siempre estoy con las notas de los cuentos y últimamente me ronda mucho el tema del problema de las historias que nos contamos. Y cómo esto puede cambiar radicalmente un hecho que es único, pero que no es tan objetivo como pensamos. Me pasó, ahora particularmente estoy metida en una historia larga que es la primera vez que escribo sobre algo personal, familiar. Mi familia contó una historia sobre el pasado de mis abuelos paternos, que es la historia con la que yo crecí, que era una historia muy luminosa, muy generosa, de migrantes, digamos, de la familia que emigró desde Europa hacia Argentina. Y hace 2 o 3 años atrás me enteré que la historia es mucho más oscura de lo que me contaron. No porque hubieran mentido, mis papás tampoco sabían esta historia. Fue cuando llegué a Europa y empecé a poder acceder a archivos de Francia y de Alemania que empecé a entender que esto era un poco más complicado de lo que yo había supuesto. Y me impresionó cómo mi historia personal no cambia en lo más mínimo, en nada, y a la vez lo cambia todo.
Era una sensación tan extraña, ¿no? Mi historia era exactamente la misma y a la vez no lo era ya más. Y me gustó mucho esa sensación, o me gustó, no sé si me gustó, porque es bastante incómodo, pero me atrajo esa sensación. Y empecé a escribir alrededor de eso. Y me doy cuenta que muchos de los cuentos que escribo, que no tienen nada que ver con esta historia personal, tienen que ver con la idea de qué historia nos contamos a nosotros mismos y cómo eso nos puede dejar en otro continente, literalmente, ¿no? En el último año de la primaria, entre mis 11 y mis 12 años, tuve una gran crisis, que ahora entiendo que es una crisis que tuvo que ver justamente con el lenguaje. O sea, me pasaba que sentía que siempre y cuando yo estuviera escribiendo, el mundo se detenía y el tiempo estaba a mi favor, ¿no? O sea, si entre una palabra y la palabra que seguía tenía que pasar una semana, era un problema mío. El lector no se daba cuenta de que había pasado una semana. Yo tenía control sobre eso. Clarice Lispector dice, la palabra es mi dominio sobre este mundo. Y sentía exactamente eso, ¿no? O sea, cuando escribía, las cosas, yo podía dominarlas. Podía dominar lo que sentía y lo que quería decir. Cuando hablaba, todo se desarmaba. Era muy peligroso. El lenguaje se convertía en una suerte de monstruo que crecía dentro mío y que de verdad no solo no decía lo que quería decir, sino que a veces hasta, no sé, era sutil, no era algo, pero era monstruoso y era muy incómodo. Y me empecé a enojar con esta situación, me sentía terriblemente torpe. Llegué incluso hasta pensar, si no le dedico al lenguaje el doble de lo que la gente normal, el doble de tiempo de lo que la gente normal le dedica, nunca voy a ser normal. Esto es demasiado difícil. A veces me pregunto si no elegí la literatura justamente por eso, para poder ganarme un espacio en el mundo de la normalidad, ¿no? Y fue hasta la crisis llegó a tal punto que hubo casi un año en la escuela que dejé de hablar por completo. Me mandaron al psicoanalista. La psicoanalista me devolvió al colegio con una carta que decía que yo era una niña completamente normal, pero absolutamente desinteresada de su entorno. Creo que en esos años fue que la literatura se volvió también una suerte como de capa que me cuidaba y me ayudaba a desaparecer de un espacio que yo no era muy sociable, era muy tímida. Los recreos en el colegio eran una suerte de pesadilla para mí. Y en el momento en que yo abría un libro y hacía como que leía, incluso porque a veces estaba tan nerviosa que ni siquiera estaba realmente leyendo, pero se me perdonaba la ausencia, ¿no? Nadie se me acercaba, incluso los profesores decían, no molesten a Samantha que está leyendo, ¿no? Y eso para mí era eso, era como una capa invisible que me hacía desaparecer y que me dejaba en paz conmigo misma. Y es increíble porque esa literatura que me protegió y que me ayudó a desaparecer, después de muchos años me volvió a poner en un espacio público y de mucha exposición, ¿no? Como puede ser una entrevista, que sigue siendo raro para mí y que sigue poniéndome nerviosa. No sé por qué hay algo de exposición a lo que siempre traté de escapar. Así que me hizo grandes favores a los 12, pero ahora me lo está cobrando. Entonces, si pudieras, harías un Salinger, es decir, desaparecer. Totalmente, sería soñado. Y a veces me pregunto si haberme mudado a Berlín no habrá tenido que ver también con ese tratar de escapar de cualquier tipo de exposición, porque yo me mudé a Berlín cuando empecé a tener cierta visibilidad en Buenos Aires. Bueno, creo que para mí es importante esa soledad, esa especie de búnker, esa burbuja de habla hispana en la que vivo en Berlín, me ayuda mucho en la escritura. La literatura es una tecnología muy especial si lo pensamos como tecnología, ¿no? Porque sucede solo en la cabeza del lector.
pero tiene consecuencias muy efectivas. O sea, la literatura nos permite enfrentarnos a nuestros peores miedos, a los horrores inimaginables, en un espacio en el que nos sentimos más o menos seguros y que podemos testearnos a nosotros mismos, testearnos casi hasta diría físicamente, ¿no? Hacernos preguntas como, ¿podría sobrevivir a esto? ¿Qué haría en semejante situación? ¿Actuaría como el personaje que estoy siguiendo? ¿Qué pasa después de una revelación como esta? Son preguntas muy vitales y uno puede cerrar el libro y volver a la vida real con esta información nueva que de verdad puede cambiar lo que haces a continuación, puede cambiar tus decisiones siguientes. No sé si hay otra tecnología que pueda hacer una cosa tan espectacular como eso, ¿no? Y hablamos todo el tiempo, sobre todo ahora estamos hablando tanto de la tecnología como si la tecnología fuera solo lo que pasa en los celulares, pero la rueda es tecnología, haber aprendido a encender el fuego es tecnología, y la literatura es una tecnología extraordinaria. Me parece que a veces nos olvidamos hasta qué punto de verdad tiene un efecto en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo.